Bueno, buenos días a todos. Yo soy Luciana Flier, soy R1 de la Residencia de Química Clínica acá de Chaco. Y bueno, hoy les vengo a presentar mi Ateneo de fin de rotación por el área de hematología, que es fragmentación y coagulación en lenguaje del Frontz. En cuanto a los objetivos, conocer las características principales de las anemias hemolíticas y su clasificación, destacar la importancia de la observación del frotis de sangre periférica en el diagnóstico de patologías clínicas, presentar las recomendaciones más recientes para el informe de histocitos a partir de un frotis de sangre periférica, interpretación de un caso clínico relacionado al tema en estudio, y evaluar las interferencias ocasionadas por la presencia de fragmentos de glóbulos rojos en el área de hematología. En cuanto a los contenidos, bueno, primero vamos a presentar un caso clínico, después vamos a realizar una observación y evaluación de un flujo sanguíneo, vamos a hacer una breve introducción sobre las anemias hemolíticas, vamos a hablar un poco de lo que es la anemia hemolítica microangiopática, también vamos a realizar el informe de interpretación del hemograma y por último, bueno, una conclusión de todo lo que hablemos. Bueno, comenzamos con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 52 años de edad que tiene antecedentes de hiperplasia de próstata con talla vesical y fallo renal leve. Estos son antecedentes que se remontan al año 2023. Este año, en febrero, vuelve a ingresar el paciente el 15 de febrero con fiebre, astenia, dinamia y piuria por sonda vesical. Se le realizan laboratorios que constatan un fallo renal con acidosis metabólica severa y se asocia con sepsis a foco urinario con una insuficiencia renal crónica agudizada. Yo le voy a contar todo el contexto del paciente porque tiene una larga estadía para después poder evaluar más que nada el sector de hematología. Al examen físico, el paciente estaba adelgazado, pálido, con piel y mucosas muy secas y lengua subdural. Y se decide su internación, es decir, el paciente estaba muy deshidratado. Se le realiza hidratación parenteral, se inicia con antibiótico terapia por la ITU que tenía y se le realiza una transfusión de 2 paquetes de glóbulos rojos. Entonces, siguiendo con lo que ocurrió con este paciente, cómo fue evolucionando desde febrero hasta el momento que no le voy a dar spoiler. Bueno, primero que nada no respondió al manejo médico, entonces inicia con hemodiálisis. Recordemos que era un paciente con una enfermedad renal crónica. Después, el paciente durante toda su estadía persigue con hemodiálisis, lo van a ver muchas veces, y además tenía una hematuria persistente y un globo vesical y obstrucción por coágulos a nivel de uretra. Él ingresa por el servicio de urología, siempre tiene este problema a nivel uretral. Se le realiza una tomografía donde se evidencian colecciones en el riñón izquierdo, entonces se decide realizar una nefrectomía, en donde en este procedimiento quirúrgico ocurre una perforación del vaso, por lo que también se decide su esplenectomía. Luego de esta nefrectomía, ya el 4 de mayo, o sea, desde febrero hasta este momento estuvo con diálisis y tuvo esa cirugía. En mayo, realiza una leucocitosis con una desviación de la fórmula, presentando una anemia hemolítica una anemia normocítica normocrómica. Además, hace una peritonitis bacteriana donde se aísla una Cinetobacter baumannii. Antes de esto, el paciente ya estaba tratado con pipertazo y después, cuando se aisló la Cinetobacter, comenzaron a tratarlo con Golistin. Y además, el paciente estuvo aislado durante casi 2 meses, según el servicio de nefrología, cuando fui a hablar, porque muchas cosas no están en la historia clínica, que presentaba una diarrea por un presunto Clostridium difficile. Esto también sospechamos, hablando con los chicos del sector de la guardia, de que podría haber ocurrido también una perforación intestinal y por eso el paciente se infectó con el Clostridium. Bueno, el paciente persiste con melena, con episodios febriles, con trastorno del sensorio, estaba muy desnutrido según la doctora de nefrología. Prosigue con sucesivas sesiones de hemodiálisis. Y bueno, el 13 del 5 realiza una bacteriemia en 2 de 2 frascos con un Staphylococcus aureus meticilino resistente y se inicia tratamiento con vancomicina. Seguimos, persiste con hemodiálisis. Ya el 16 del 5 presenta un mal estado general, una hemorragia digestiva grave, una caída importante del hematocrito, por lo que se decide una transfusión de glóbulos rojos. Persiste con hemodiálisis y el 21 del 5, que es el último laboratorio que tenemos, presenta una sepsis a foco endovascular, es decir, que pudo ser a nivel de la vía venosa central, a través del catéter, también era un paciente que tenía fístula, y realiza una trombosis de tronco braquicefálico. En la historia clínica también menciona que el paciente era coagulópata. Últimos laboratorios del día 20 del 5, o sea, este es previo al último laboratorio, perdón. Presenta una anemia severa, una alteración de la función renal propia de la patología de base, una leucocitosis sin desviación de la fórmula leucocitaria y continúa con esquema antibiótico instaurado. En este momento
se solicitan laboratorios completos con parámetros de sepsis. Y ahí sí vamos a los resultados de laboratorio que nos competen, que son del 21 del 5. Primero que nada, vamos con las determinaciones de química clínica. Este es el último laboratorio de química clínica, en donde lo más relevante es que tiene una bilirrubina indirecta alta, una bilirrubina alta a expensas de bilirrubina indirecta, y también tenemos una LDH de 1317, o sea, altísima. Además, fíjense que sus proteínas totales estaban más muy bajitas, coincide con la desnutrición que mencionaba la doctora. En cuanto al coagulograma, tenemos un tiempo de protrombina de 40, una actividad de protrombina del 47%, en realidad que estaba disminuida, el paciente en laboratorios anteriores ya venía con un TP bajo, tenemos un RIN elevado, consecuente con el TP, y una PTT de 103. A ver, esto puede ser por varias causas. A ver, era un paciente con desnutrición, además teníamos, probablemente estaba anticoagulado, pero además estaba con hemodiálisis. Entonces, no podemos atribuir una causa, o sea, tenemos varias causas probables de por qué esta PTT dio tan prolongada. En cuanto al hemograma, tenemos unos leucocitos de 48.780, tenemos una hemoglobina del 7,6 y tenemos unas plaquetas de 61.000 por milímetro cúbico y un RDW de 20. Y previamente, o sea, el día anterior, que fue el 20, el paciente tenía 120.000 plaquetas, o sea, disminuyó prácticamente un 50% sus plaquetas en menos de un día. Y fíjense que prácticamente no había desviación de la fórmula, pero sí teníamos una fórmula a expensas de neutrófilos. A ver, vamos a ver qué observamos en el frotis, y en esto les voy a pedir que lo analicemos juntos, a ver qué es lo que más le llama la atención de este frotis de sangre periférica. ¿Qué podemos observar? Esquistos. ¿A qué llaman esquistos, por ejemplo? Sin miedo. Todos los glóbulos rojos fragmentados. Todos Eso estos, parece. sí, vos. Perfecto. Acá abajo. Bueno, vemos muchos glóbulos rojos fragmentados. Ahora vamos a hablar un poco más del tema. ¿Qué más podemos observar del frotis? Anisocitosis, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, también. Podemos ver además ligera policromatofilia, podemos ver algunos de estos glóbulos un poco más aumentados que en la foto no se ven muy bien, pero eran un poco más morados de lo que son. Y además podemos ver neutrófilos con granulaciones tóxicas, ¿no? Bueno, vamos a ir clasificando un poco las células, porque en realidad el tema del Ateneo es más que nada referente a los esquistocitos. Entonces vamos a tener estos glóbulos fragmentados que son triangulares, que son los más típicos, que son los que más nos llaman la atención cuando nosotros hablamos de esquistocitos, pero también tenemos otros tipos de glóbulos rojos, bueno, estos también son triangulares. Tenemos la policromatofilia, tenemos, justo ahí me quedó la línea, pero estos son los que se conocen como en casco de soldado o helmet cells, que también son considerados esquistocitos según la ISCH. También tenemos los microesferocitos, que son considerados esquistocitos en un cuadro que tenga las demás formas morfológicas características. Y bueno, las granulaciones tóxicas que mencionamos. Entonces, ¿frente a qué situación consideran que nos podríamos llegar a encontrar? Sin miedo, estamos charlando. Bueno, les voy a spoiler, ¿no? Estamos hablando de en realidad es muy probable que estemos hablando de una microangiopatía trombótica inducida por sepsis debido a todo el cuadro clínico del paciente. Según la Sociedad Argentina de Hematología, las microangiopatías trombóticas son entidades de naturaleza y forma presentación heterogéneas que se caracterizan por una anemia hemolítica microangiopática no inmune y trombocitopenia. Si recordamos, en ningún momento tenemos una prueba de CUMS positiva por ejemplo. De igual manera, vamos a hablar ahora un poco de lo que son las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, bueno, son un conjunto de trastornos que se caracterizan por un acortamiento de la vida media del hematíe, que es de 120 días, y las mismas se van a clasificar en intrínsecas o corpusculares, en donde vamos a tener un defecto per se del hematíe, ya sea a nivel de la membrana, de sus enzimas o de la hemoglobina, y después vamos a tener las extrínsecas o extracorpusculares, que son aquellas que se producen por un daño externo debido a un entorno hostil, debido a la presencia de fármacos u otros. Entonces acá tenemos una clasificación, esta de la Sociedad Española de Pediatría, que me gustó, en donde, bueno, dentro de las intrínsecas o corpusculares, vamos a tener las membranopatías, en donde tenemos
Las más conocidas, la eritrocitosis o la esferocitosis hereditaria. También tenemos las eritroencimopatías, donde tenemos el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de piruvato quinasa. Y las hemoglobinopatías, dentro de las cuales vamos a tener los síndromes talasémicos o también las hemoglobinas anómalas. Y dentro de las extrínsecas o extracorpusculares, las vamos a dividir en inmunes o no inmunes. Las inmunes van a ser aquellas mediadas por complemento y anticuerpos, donde vamos a tener en general una punta directa positiva, y las no inmunes, dentro de las cuales tenemos las anemias hemolíticas microangiopáticas, que son las que vamos a ver en esta TNO, las que estamos hablando. Y bueno, aparte de esta, donde en las anemias hemolíticas microangiopáticas se produce una ruptura mecánica en realidad de los glóbulos rojos. No es que, bueno, en cuanto a dónde se produce el sitio de ruptura, vamos a tener intravasculares o extravasculares. Las intravasculares son aquellas que se producen en el lecho vascular, donde podemos tener un daño mecánico secundario, por ejemplo, la activación del endotelio, como son las microangiopatías trombóticas, o también extravasculares, en donde tenemos participación de los monocitos del vaso o del hígado, en donde se realiza como una captación, por ejemplo, de los complejos inmunes depositados y demás, y se van fragmentando en los glóbulos rojos. Por eso es tan importante por ahí el frotis de sangre periférica, porque según la morfología que vemos, nos va a orientar hacia una u otra patología, según si es intra, si es extra, si hay un daño en la membrana. Ahora, ¿cómo se diagnostica desde el laboratorio una anemia hemolítica? Vamos a tener tres exploraciones básicas: el hemograma o examen hematológico básico, el recuento de reticulocitos y el examen morfológico de la sangre a partir de un frotis. O sea, muy básico, cómo diagnosticar una anemia hemolítica. ¿Qué otros parámetros vamos a ver alterados? Vamos a ver una hemoglobina disminuida, vamos a ver reticulocitos altos, y esto, ojo, porque no siempre, si bien es una característica fundamental de la anemia hemolítica, hay pacientes que tienen déficit, por ejemplo, de hierro, y no van a tener un aumento muy marcado de reticulocitos porque no tienen con qué hacerlo. Entonces, esto depende del contexto del paciente. La LDH va a estar aumentada porque hay una ruptura más que nada en las intravasculares, la ruptura de los glóbulos rojos que liberan los componentes internos a la sangre, una bilirrubina indirecta aumentada y una aptoglobina baja debido a que se une a la hemoglobina libre en plasma. Además, vamos a tener una morfología de los glóbulos rojos alterada y una clínica que tiene que ser compatible. Ahora, ¿qué llamamos anemia hemolítica microangiopática? Es un tipo de anemia que se caracteriza por la destrucción mecánica de los glóbulos rojos dentro de la microvasculatura, sin una participación directa de anticuerpos. Y va a ser cuando los eritrocitos son fragmentados al pasar por vasos sanguíneos pequeños, lo que da lugar a la aparición de esquistocitos o fragmentos de esquistocitos en sangre periférica. ¿Cuáles son las principales causas? Nosotros cuando hablamos de esquistocitos en la facultad, por ejemplo, lo primero que nos decían es síndrome urémico hemolítico. Pero también hay otras causas, como púrpura trombocitopénica trombótica, infecciones o sepsis, que es alusivo al caso que estuvimos hablando, carcinomas, quimioterapia o también en algunos casos de embarazo y posparto con el conocido síndrome de Helm. En cuanto a la fisiopatología, a grandes rasgos, vamos a tener una infección, un cuadro séptico, que nos lleva a la exposición de patrones asociados a patógenos. Esto libera citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6 o factor de necrosis tumoral alfa, que cambia las propiedades del endotelio a protrombótico. Vamos a tener un daño endotelial. Vamos a tener, bueno, una mayor exposición de factor tisular y una menor exposición de trombomodulina. Todo esto lleva a un estado procoagulante que lleva a una trombosis de la microvasculatura o obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos. Tenemos un daño mecánico de los eritrocitos y con esto una disminución de la vida media de los eritrocitos, dando origen a los esquistocitos. Y como resultado vamos a tener la anemia hemolítica microangiopática. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de las recomendaciones para la identificación, valor diagnóstico, cuantificación e informe de los esquistocitos. La SSH publicó en el 2012 una guía que actualizó en el 2021 y son de los criterios que vamos a hablar ahora. Primero que nada, que los esquistocitos se encuentran en un frotis de sangre periférica con un aumento de 400 por o 1000 por y se expresan como porcentaje de glóbulos rojos luego de contar al menos 1000 glóbulos rojos. ¿Esto por qué? Porque los valores de referencia establecidos lo hicieron los expertos a partir de contar 1000 glóbulos rojos. Y consideramos en este caso que en un campo con distribución homogénea de los eritrocitos tenemos aproximadamente 200, así que deberíamos contar al menos 5 campos. Se debe realizar el recuento de esquistocitos cuando se sospeche de una microangiopatía trombótica causada por daño mecánico en presencia de trombocitopenia. Recordemos que en este paciente tenemos no solo una infección, un cuadro séptico, que está mencionado en la historia clínica,
sino que también teníamos una trombocitopenia marcada, una disminución muy marcada de las plaquetas en menos de. Además, un recuento de quistocitos se considera significativo si se presentan con alteración morfológica predominante. O sea, si recuerdan cuando yo mostré la imagen, lo primero que les sorprendió a ustedes fue los quistocitos. No es lo mismo que tener, por ejemplo, una anemia. Hay anemias, por ejemplo, la B12 que mencionaban también en esta guía, que pueden presentarse con esquistocitos, pero no es la forma morfológica predominante. Entonces, en estos casos, informar presencia de esquistocitos cuando hay otra causa o hay otra morfología predominante y no es tan recomendable porque posiblemente desvíe el diagnóstico, ¿no? Y considerar el cuadro clínico. Ahora, los esquistocitos van a ser identificados en base a criterios morfológicos específicos, siempre van a ser más pequeños que un glóbulo rojo intacto, van a ser homogéneamente coloreados, pero justamente lo que dice en esta guía es que no necesariamente va a ser así, porque hay esquistocitos como por ejemplo los queratocitos que no se veían en la imagen que yo mostré, que tienen una cantidad mayor de citoplasma. Entonces, en esos casos puede haber una cierta, como un cierto halo central que no es tan marcado como un glóbulo rojo común, pero no necesariamente es completamente hipercrómico, por decirlo así. Ahora, podemos tener la forma común, que es la forma triangular con ángulos agudos y bordes rectos. Podemos tener medialunas, podemos tener las células en casco, que son las que les mostré hoy, que son estas. También podemos tener queratocitos, que los queratocitos son estos, que tienen como dos bordes con ángulos muy puntiagudos. Y bueno, los microferocitos que se van a considerar en los casos de tener las otras formas, ¿no? Acá tenemos nada más un par de imágenes donde seguimos viendo, donde tenemos, bueno, los microferocitos, tenemos las Filmet cells, los glóbulos fragmentados en forma de triángulo. Bien. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones, también hay que tener en cuenta que hoy en día hay autoanalizadores que informan la presencia de fragmentos de glóbulos rojos o de esquistocitos, más que nada los que realizan métodos por fluorescencia, métodos ópticos, pero lo que mencionan esta guía es que siempre se debe confirmar con la microscopía. O sea, el informe de esquistocitos debe ser a partir del frote de sangre periférica, teniendo en cuenta los 1000 glóbulos rojos. Ahora, el valor de referencia basado en evidencia es 1% menos en adultos normales y recién nacidos a término y 5% menos en recién nacidos prematuros. A mí me sorprendió porque este porcentaje tan mayor en los recién nacidos prematuros, bueno, investigando un poco, mencionaba que los recién nacidos a pretérmino van a tener glóbulos rojos frágiles, van a tener un hígado más inmaduro, entonces también su síntesis proteica y síntesis de lípidos va a ser menor, por lo cual las membranas van a estar más frágiles. Además, tenemos una menor capacidad de detoxificación por parte del hígado, o sea, enzimas reductoras menores, por lo cual también va a estar muy susceptible a la oxidación. Entonces, de esa manera se puede justificar, por ejemplo, el 5% en prematuros. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que mencionaba en esta guía es que si el frote se realiza de punta de jeringa o de tubo en menos de una hora, no hay diferencia significativa. Pero si ya pasaron más de 3 horas, sí ya hay diferencias significativas. Entonces debe realizarse dentro de las 3 horas o si se refrigera hasta 8 horas. Esto nada más es un algoritmo diagnóstico. En el caso de una sospecha de anemia hemolítica de microangiopatía trombótica más fragmento de glóbulos rojos, hay que visualizar en el extendido si realmente tenemos los esquistocitos y ver si es la forma predominante. Si es la forma predominante, contamos los 1000 glóbulos rojos e informamos según el porcentaje. Y si no es la forma predominante, pero tenemos una fuerte sospecha de microangiopatía trombótica, tenemos que examinar diariamente al paciente. En este caso no pudo ocurrir porque el paciente murió esa misma noche, entonces, bueno, no se pudo realizar el seguimiento. Y bueno, en el caso de que no sospechemos de una microangiopatía, tenemos que buscar diagnósticos alternativos. Volvemos a ver el frotis para ver cómo se informó el hemograma, ese último laboratorio. Y en cuanto a las observaciones de la serie roja, se observó una lisocitosis marcada, presencia de anisocromía, policromatofilia leve, presencia de punteado basófilo, eritroblastos 1%, esferocitos frecuentes, esquistocitos numerosos, macrocitos frecuentes y microcitos frecuentes. Vemos que teníamos una marcada anisocitosis. Plaquetas, se observaban algunas macroplaquetas. Recordemos que ante una disminución muy brusca de la serie plaquetaria, o sea, comienzan a liberarse más plaquetas o a producirse más plaquetas que son más grandes, más inmaduras. Y vamos a tener dentro de la serie blanca neutrófilos con granulaciones tóxicas. Ahora, ¿qué interferencias creen ustedes que pueden ocurrir cuando tenemos fragmentos de glóbulos rojos? Exactamente.
recuento de plaquetas. ¿Por qué? Porque tienen un menor tamaño. Esto es más que nada cuando hablamos de un recuento por impedancia. Los histocitos van a ocasionar una interferencia con las plaquetas y nos va a dar un recuento falsamente aumentado. Por eso siempre también se recomienda que se informen las plaquetas a partir del flotis de sangre periférica, o sea, por estimación. Igual consideremos que por estimación vamos a tener cerca de un 50% de error, pero es más confiable. Ahora, ¿tiene relevancia el principio de recuento que utiliza el equipo automatizado? Esto ya lo acabo de mencionar, quedó spoileada la pregunta. Pero siempre que tengamos un recuento por impedancia, el recuento por impedancia mide cambios en la resistencia eléctrica, entonces va a depender mucho del tamaño del eritrocito. Entonces, al ser menor el tamaño, va a tener una señal muy similar de las plaquetas, entonces va a contar va a sobreestimarse. Diferente es en el caso del recuento óptico, donde tenemos una medición de la dispersión de la lugofluorescencia, donde vamos a tener forward scatter, vamos a tener tamaño, o side scatter, complejidad interna. En cuanto a las ventajas, en cuanto a la impedancia, vamos a tener que es un método rápido y económico y es adecuado para muestras con plaquetas normales, o sea, podemos tener cierta tranquilidad. Pero no permite diferenciar plaquetas de fragmentos de eritrocitos o microcitos. Vamos a tener también interferencia por agregados plaquetarios y va a sobreestimar o subestimar, según el caso, el recuento en muestras anómalas. Ahora, en cuanto al recuento por método óptico, vamos a tener una mayor precisión y especificidad, va a distinguir las plaquetas de partículas pequeñas, vamos a tener una menor interferencia por agregados y es más útil en el caso de trombocitopenias y valores fuera del rango normal. Otra de las desventajas es que es más costoso y es más difícil de operar y mantener. Esto nada más es cómo podemos identificarlo en el contador hematológico. Más que nada vamos a poder identificarlo, como ya les mencioné, en un diagnóstico en un gráfico de fluorescencia. ¿Por qué? Porque justamente se utilizan fluorocromos que van a unirse a distintos componentes y van a tener distintas fluorescencias. Entonces vamos a tener, ¿sabes? Sí, dispersión lateral, donde vamos a tener complejidad y vamos a tener tamaño. Sí, vamos a tener tamaño en el eje de las líneas. Entonces vamos a tener los glóbulos rojos, más cercano al tamaño de las plaquetas vamos a tener los fragmentos de glóbulos rojos, y bueno, ay, y más abajo las plaquetas. Este es un gráfico de reticulocitos en realidad. Pero también, bueno, a modo de comentario, cuando surgió este caso, estuvimos viendo con Lore, la jefa de área, que también en realidad en contadores como el Alinity tenemos gráficos para poder diferenciarlos, pero lo diferencia más que nada según tamaño, entonces es un poco más complicado poder ver la diferencia en estos gráficos. Bueno, ahí finalizamos. En cuanto a las conclusiones, las anemias hemolíticas comprenden un grupo de trastornos caracterizados por la destrucción prematura de los glóbulos rojos y reconocer sus características permite una validación de resultados y una aproximación diagnóstica más precisa. La observación de frotis de sangre periférica sigue siendo una herramienta fundamental en el laboratorio hematológico. Las guías actuales, como las emitidas por la ISSH, enfatizan la importancia de utilizar criterios morfológicos estrictos y cuantitativos para la identificación de histocitos. El caso clínico presentado permite integrar conceptos teóricos con una situación real, reforzando la importancia de análisis morfológicos en el frotis y la interpretación clínica adecuada. Y los fragmentos eritrocitarios, como los histocitos, pueden interferir en los resultados automatizados, especialmente en parámetros como el BCM y el recuento de plaquetas. Acá tenemos la bibliografía utilizada. Y bueno, muchas gracias. También antes que se termine la reunión, quiero agradecer a las personas que me ayudaron con este Ateneo, a la gente de la guardia, también a Analía que me estuvo ayudando esta noche, y también a las chicas, obviamente, de Mato, que me ayudaron a entender este concepto y que me pasaron los cursos y demás. Así que bueno, agradecer a todas estas personas que se toman el tiempo realmente de que nosotros podamos presentar estas.